Muchos de ustedes ya nos conocen y bueno, ya han seguido nuestra actividad en las redes, entonces nos presentamos. Somos Sirius Educación, tenemos canal de YouTube y tenemos nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Facebook donde también pueden seguirnos, ¿sí? Y pues vamos a decirles quiénes somos. Nosotros comenzamos nuestro trabajo desde hace aproximadamente 15 años con clases con niños con autismo, clases con niños con síndrome de Down, con educación especial. Nuestro trabajo inicial, nosotros comenzamos hace 10 años con actividades como talleres de fotografía, lo que era el Día Mundial del Síndrome de Down que hoy estábamos celebrando. Inició en un McDonald's de la Ciudad de México, lo que hoy ustedes ven como esta verbena que hacen en el Zócalo. Iniciamos en un McDonald's. Algunas de las personas que quizá estén ahí, fuimos 10 personas las que iniciamos en un pequeño McDonald's de por ahí de Parque Hundido de la Ciudad de México para iniciar nuestra celebración. Y bueno, así fue como realizamos diferentes actividades en México y comenzamos con un taller de foto. Y la razón por la que comenzamos a trabajar, pues por aquí abajo pueden ver a mis dos hijos. La primera de mis hijas tiene síndrome de Down y otro de mis pequeños tiene parálisis cerebral. Entonces iniciamos un proyecto de fotografía que se llamó Fotógrafos Especiales, donde quisimos trabajar lenguaje, trabajar el arte y pudimos ver muchísimos alcances con este proyecto para los chicos con síndrome de Down. Por ahí también después empezamos recientemente Sirius a raíz de la cuarentena y de este trabajo en línea que nosotros comenzamos a realizar de manera generalizada y mundial. Y también tenemos una asociación que se llama IYARI y que trabaja enfermedades degenerativas para pequeños de alta vulnerabilidad. Esos son los proyectos que tenemos. También tenemos por ahí trabajo en Tlaxcala con chicos con autismo y con personas en Aguascalientes también. Y en Pachuca, Hidalgo, también tenemos por ahí otra célula que empieza a trabajar como IYARI. Son células que estamos trabajando, son estrellas que nos gusta llamar así para poder extender toda esta parte de conocimiento y poder apoyar a nuestros pequeños. Vamos a recordar un poco sobre material que ustedes pueden encontrar más ampliamente en nuestro canal de YouTube. Muchas veces se han conectado a nuestros webinars, ya lo han escuchado, pero tenemos que mencionarlo como una parte fundamental y básica en esta cuestión de la neurodegeneración. Recordamos entonces que el síndrome de Down sucede cuando hay 3 cromosomas en el par 21. Nosotros estamos formados por los cromosomas que nos aporta el óvulo, los cromosomas que nos aporta el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide forman pares, pero en el síndrome de Down, en el par 21 hay 3 cromosomas y es cuando se da la trisomía 21. Por eso es trisomía 21. Por aquí en este diagrama ustedes pueden ver que hay 3 elementos en lo que debería de ser en el par 21 y esto es muy importante, ¿sí? Esto nos da, tenemos 3 tipos de trisomía 21 o de síndrome de Down. Esto es, no vamos a clasificar el síndrome de Down por que nuestro chico tiene poco síndrome de Down o tiene mucho síndrome de Down. Hay 3 tipos de síndrome de Down y básicamente el 90% se llama trisomía 21 regular. Hay otros 2 tipos que se llaman por translocación y por mosaico. La regular quiere decir que tiene 3 cromosomas en el par 21, ¿sí? 9 de cada 10 niños tienen esto, 3 cromosomas en el par 21. La siguiente forma de síndrome de Down es por translocación, quiere decir que un fragmento del cromosoma está pegado a esta parte de los demás cromosomas del par 21, no es todo un cromosoma completo, es un fragmento. Y en la trisomía 21 quiere decir que no todas las células presentan esta trisomía, ¿sí? Estas 2 formas de síndrome de Down son muy poco comunes. 9 de nuestros chicos presentan trisomía 21 regular. Muchas veces queremos profundizar en esto buscando o esperando que nuestro pequeño llegue a estar menos afectado en la cuestión intelectual y queremos aclarar que esto no determina esta cuestión. Ahorita vamos a ver qué es lo que determina las afectaciones cognitivas y las afectaciones físicas y orgánicas de nuestro pequeño.
Aquí tenemos entonces un fragmento de uno de los cromosomas. Si se fijan, son unas pequeñas tiras que convergen casi en una X. Y aquí tenemos entonces un fragmento de ese cromosoma. Cada uno de estos cromosomas está dividido en estas pequeñas franjas que vemos y que nos guardan la información genética de cada uno de nosotros. Esto es, cada uno de nuestros cromosomas nos va a dar en uno de estos fragmentos la forma de los ojos, por eso son rasgados. En uno de estos fragmentos nos puede dar la forma de las manitas, que son un poco redondas, y por aquí señalamos algo que no tenemos subrayado en nuestro canal de YouTube. Esta parte dice APP, este gen lo que nos determina también es el manejo y el equilibrio de una proteína que se llama beta amiloide, que esta proteína tiene mucho que ver con el manejo de la memoria. Y por eso es que lo subrayamos con rojo, porque recuerden que nuestros chicos tienen 3 cromosomas, 3 de estos fragmentos que ustedes ven aquí, y por lo tanto quiere decir que tienen un desequilibrio en el manejo de la producción de esta proteína. Y esto es lo que nos da muchas afectaciones en la cuestión de la memoria y en estructuras cerebrales que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora bien, decíamos que los cromosomas pues nos dan las características físicas que tenemos en nuestros chicos con síndrome de Down, que son la forma de la cabeza, que su cabello sea muy poco cabello, que sea lacio, que sea fino, que su cara sea redondeada, la parte de la nariz, la parte nasal se encuentra disminuida, ¿sí? Entonces, esto también nos afecta a nuestros pequeños, ¿sí? Y el epicanto de los ojos es lo que nos da los ojos rasgados, ¿sí? También el cuello es corto y ancho. Entonces, estas son las características físicas que afecta ese gen, ese cromosoma que está ahí afectado, ¿sí? ¿Qué consecuencias en aprendizaje tenemos? Que tenemos la lengua un poco más grande y esto nos afecta en el lenguaje. Tenemos también los ojos almendrados y también nos afecta esto en el seguimiento visual, ¿sí? Tenemos el puente nasal corto y por lo tanto nuestros pequeños tienen enfermedades respiratorias recurrentes. Y en cuanto a la conformación cerebral, tenemos que el cerebelo tiene menos neuronas y por lo tanto se afecta el tono muscular o la fuerza de los músculos y su equilibrio también. Entonces, todas estas cuestiones están afectadas y eso nos afecta a la coordinación motora gruesa, que es el movimiento de los músculos grandes, a la coordinación motora fina, que es el movimiento de las manos para poder escribir, a las cuestiones de habilidades prácticas para poder comer solos, para poder sentarse en una silla, y a los procesos cognitivos que son atención, percepción y memoria. Dentro de los procesos cognitivos que tenemos más afectados en el síndrome de Down se encuentra la memoria. Aquí retomamos la memoria auditiva secuencial. Hay diferentes tipos de memoria, pero para nuestros chicos la memoria auditiva secuencial es algo que se les dificulta mucho. Esto es el interpretar y procesar los sonidos. La información que entra por sus oídos la tiene que organizar el cerebro y entonces la manera en que la organiza el cerebro tiene mucho que ver con la percepción, identificar qué es lo que está percibiendo y después comprenderlo. Es un proceso muy complejo, no es solamente que nuestro pequeño escuche una palabra o una frase, sino que la perciba correctamente, la identifique y además que la comprenda. Decíamos también que otra estructura afectada es el cerebelo. El cerebelo es la parte posterior de nuestro cerebro y que tiene que ver con el equilibrio. Esta parte posterior del cerebro en los chicos con síndrome de Down tiene menor número de neuronas debido a la trisomía 21. Y esta parte nos regula el equilibrio y también es importante que tomemos en cuenta esta afectación. También dentro de las afectaciones en cerebro con nuestros chicos con síndrome de Down, tenemos esta estructura que se llama ganglios basales. Aquí abajo, en la imagen del cerebro que tenemos abajo, podemos ver
que están marcados los ganglios basales, que es una parte interna del cerebro, ¿sí? Estos dos elementos nos dan el funcionamiento motor normal. Caminamos equilibradamente debido al cerebelo o gracias al cerebelo, gracias a los ganglios basales. Y en nuestros chicos con síndrome de Down tenemos menos neuronas en cerebelo y menos neuronas en ganglios basales. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a hablar de neurodegeneración en nuestros chicos? Decíamos, trajimos de nuevo esta imagen de nuestro cromosoma extra del par 21 y decíamos que teníamos un desequilibrio en esta proteína, en la proteína beta amiloide, que es la que nos da, tenemos 3 cromosomas y tenemos de más. No tenemos equilibrio y al no tener equilibrio sucede lo siguiente. La proteína beta amiloide nos ayuda a tener buena conexión neuronal. Aquí lo que ustedes ven es la superficie de una neurona y entonces por aquí están las conexiones que se elaboran. Cuando tenemos un desequilibrio, las enzimas empiezan a ver que hay proteína beta amiloide de más y entonces llegan las enzimas de nuestro cuerpo o del cuerpo de nuestros chicos y empiezan a fragmentar esa proteína porque esa proteína no debía de estar ahí, hay un desequilibrio. ¿Qué pasa con estos fragmentos que ustedes ven aquí, los verdes? Empiezan a formar placas y estas placas empiezan a degenerar la parte de nuestros pequeños, ciertas zonas de nuestro cerebro y se forman lo que llamamos placas seniles. Nosotros, aquí esto es un corte histológico. Histológico quiere decir que tomo una parte del cerebro y lo veo a través de un microscopio. Entonces, esto es un corte cerebral donde podemos ver las placas seniles de la proteína beta amiloide que se van formando de esta forma en el cerebro de las personas con síndrome de Down. Ahora, esto ha tenido suma importancia porque cuando se empieza a hacer un símil con las personas con Alzheimer, empezamos a ver que podemos tomar la población, empiezan a tomar a la población de personas con síndrome de Down para poder investigar el Alzheimer y qué es lo que está sucediendo en el cerebro. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que al formarse ciertas placas, al alterarse ciertas estructuras, al haber calcificaciones en el cerebro, al disminuir el número de neuronas en nuestro cerebro, empezamos a perder ciertas funciones cerebrales. De acuerdo a donde se encuentren estas placas seniles, de acuerdo a donde se disminuyan nuestras neuronas, van a ser las afectaciones en cada una de las enfermedades neurodegenerativas que se pueden presentar. Algo muy importante es que nosotros hemos aprendido a normalizar las enfermedades neurodegenerativas y a identificarlas con el envejecimiento. Si nosotros tenemos a una persona ya adulta, estamos hablando de 70, 80 años, con Alzheimer, lo normalizamos. Y entonces nosotros decimos, es que ya está grande el señor, es que se le olvidan las cosas porque es anciano. La realidad es que no es necesario, el Alzheimer no, es una enfermedad neurodegenerativa que no se presenta en el 100% de la población, no se presenta de manera normal en el envejecimiento. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y el Parkinson también es otra enfermedad neurodegenerativa que también empezamos a veces a normalizar. Normalizamos el temblor de las manos y lo identificamos con la edad. Y la realidad es que estas enfermedades neurodegenerativas, tanto el Alzheimer como el Parkinson, cuando se presentan, son enfermedades neurodegenerativas que no se presentan en el 100% de la población y que se presentan producto de la muerte y pérdida. Cuando tenemos a los chicos con síndrome de Down y se empieza a ver este desequilibrio en la proteína que mencionamos, la proteína beta amiloide, se empieza a hacer el símil con las personas con Alzheimer y entonces se empieza a ver que nuestros chicos empiezan un proceso de envejecimiento más temprano. Esto es, si las personas regulares presentan Alzheimer a partir de los 60, 70 años, 70 años en adelante, nuestros chicos llegan a presentar Alzheimer a partir de los 40 años. Entonces, eso es 20 años antes de la población regular. Esto es algo muy importante porque
a los 40 años nuestros chicos ya pueden empezar a presentar neurodegeneración, pérdida de memoria y otras afectaciones. Últimamente se han hecho estudios y hay otro elemento de neurodegeneración. Es la presencia de esta proteína que se llama proteína tau. Háblale primero, a ver, habla. Nuestro cerebro siempre debe de tener un equilibrio entre todos los componentes químicos que tiene. Nuestro cuerpo también. ¿Qué sucede por ahí con la proteína tau? La proteína tau llega a las neuronas y empieza a degenerarlas de esta forma. Ustedes tienen esta imagen, es una imagen de un microscopio molecular. Y entonces aquí vemos estos como gusanitos blancos son la proteína tau que llega a las neuronas y entonces empieza a degenerarlas. En esta otra imagen podemos ver cuál es la consecuencia. Al momento que llega la proteína tau a degenerar las neuronas, se forman lo que se llaman ovillos neurofibrilares. Esto es, dentro de las neuronas se forman ciertas estructuras que son fibrosas, que son duras, y todo aquello que es fibroso en nuestro cuerpo, pues es degenerativo. Y entonces, en nuestras neuronas ya tenemos no solamente las placas amiloides, que mencionamos hace un momento por la proteína, también tenemos por esta otra proteína los ovillos neurofibrilares en las neuronas. Entonces tenemos dos factores importantes de neurodegeneración en el cerebro de las personas con síndrome de Down a partir de los 40 años. ¿Qué pasa con estos ovillos? Aquí tenemos el axón, ¿sí? Y aquí tenemos la proteína, estos gusanitos moraditos, cómo se pegan, y entonces resumiendo, lo que sucede es que estos ovillos neurofibrilares van degradando, van deshaciendo los microtúbulos, los tubitos de las neuronas. Entonces aquí tenemos una neurona del lado izquierdo, tal como la han dibujado. Y aquí tenemos del lado derecho estos ovillos neurofibrilares que son los moraditos y que empiezan, digamos, a asfixiar a la neurona y entonces empieza a degenerar el cerebro, ¿sí? Recuerden, si nos regresamos a las primeras diapositivas, rapidísimo, si recuerdan, mencionamos que una característica de nuestros chicos, precisamente por la trisomía 21, eran estas afectaciones en cerebro que mencionamos, ¿sí? Que son menores neuronas en cerebelo y menores neuronas en ganglios basales. Esto es, de nacimiento tenemos, y de conformación genética tenemos, menos neuronas en cerebelo y menos neuronas en ganglios basales. Si a eso le agregamos una neurodegeneración, quiere decir que vamos a tener todavía menos neuronas en estas dos áreas que son sumamente importantes y que tienen mucho que ver con memoria, equilibrio y procesamiento cognitivo. Esto es por eso que esta plática quisimos darla el día de hoy porque es un punto de atención fundamental para nuestros chicos el tomar en cuenta todos estos aspectos y saber qué es lo que podemos hacer o cómo podemos apoyar a nuestros chicos en cuanto a esta neurodegeneración o estas cuestiones que se llegan a presentar con ellos, ¿sí? Resumiendo, por aquí tenemos otra imagen. Esto es lo que pasa en la neurodegeneración en el Alzheimer, ¿sí? En el Alzheimer, entonces, aquí tenemos una, en forma de dibujo animado, una caricatura que nos empieza a tratar de decir cómo es la pérdida de neuronas. Tenemos del lado izquierdo la degeneración y por aquí los ovillos, las placas amiloides que se forman son las cafés que van rodeando a las neuronas. Y tenemos por aquí los ovillos neurofibrilares, que son estos anillitos que se forman en los axones, en las conexiones de las neuronas. Entonces las neuronas empiezan a morir porque no pueden seguir creciendo, seguir equilibrándose debido a las placas amiloides y a los ovillos neurofibrilares, ¿sí? Entonces son estos dos elementos que van llevando a la neurodegeneración.
Si nosotros lo vemos mediante un estudio de imagen, ¿qué pasa en el cerebro? Del lado izquierdo, en la imagen superior, tenemos un cerebro normal y tenemos aquí los giros del cerebro, tenemos aquí la cantidad del volumen cerebral. Cuando empieza a degenerarse, tanto en el síndrome de Down como en el Alzheimer, empieza a adelgazarse la corteza cerebral. ¿Qué maneja la corteza cerebral? Pues nuestras funciones cerebrales superiores, lo que nos hace aprender. Entonces se empieza a adelgazar la corteza y se empiezan a afectar procesos de percepción, de atención y de memoria. Entonces, si nosotros realizáramos resonancias magnéticas, que no es lo adecuado por la radiación, pero si se hiciera un estudio, por eso es que se hace poco, nosotros encontraríamos esta imagen en el cerebro de alguno de nuestros pequeños que pueden llegar a presentar estos problemas de neurodegeneración. Por ahí también abajo tenemos otra imagen diferente. Esta imagen es un corte cerebral que nos está mostrando calcificaciones. Estos espacios en blanco son calcificaciones de la zona que habíamos mencionado, los ganglios basales. Si se acuerdan, estaban los ganglios basales aquí en medio del cerebro, en el centro del cerebro, y recuerden que decíamos que los ganglios basales nos manejan movimiento, y muchas veces nuestros pequeños, bueno, nuestros chicos ya presentan calcificación en ganglios basales. Es por esto que de repente encontramos alteraciones en movimiento, parkinsonismos, y esto pues puede también ir evolucionando en una neurodegeneración mayor. ¿Sí? Y pues, es por esto que, pues que tenemos que prestar atención de una manera preventiva, porque sabemos que todo esto más adelante va avanzando a partir de los 40 años, y aunque la calidad de vida y el tiempo de vida de nuestros pequeños ya es mucho mayor, sí se ve grandemente afectado con estas cuestiones, ¿sí? Y por último, algo que queríamos mencionar es la cuestión de lo que se llama los telómeros. Ese es otro proceso natural de envejecimiento que todos presentamos. Aquí tenemos una línea de tiempo donde por aquí, recuerden que estas X son los cromosomas. Todos, absolutamente todos, en la punta de nuestros cromosomas tenemos estas estructuras que se llaman telómeros. En esta línea de tiempo, nosotros podemos ver que cuando somos bebés, los telómeros, que son esta parte verde, son como la puntita de una agujeta, es mayor. Vamos creciendo y en la punta de nuestros cromosomas los telómeros van disminuyendo. A medida que envejecemos, si se fijan aquí, este señor ya mayor tiene los telómeros acortados. Y esto es lo que nos da también un proceso de envejecimiento celular, no solamente en una parte de nuestro cuerpo, es celular a nivel global. Y entonces nuestros chicos también están empezando a hacer estudios donde se está demostrando también que nacen ya con los telómeros más cortos que el resto de la población. Entonces, este es otro factor que nos está explicando el por qué la vida de nuestros pequeños es un poco más breve que en cuestión, ya se ha aumentado la calidad de vida y la cantidad de años que viven nuestros chicos, pero hablando en la población, el grueso de la población, pues es un poco más corta. Entonces, son aspectos que tenemos que ir tomando en cuenta e ir viendo cómo podemos trabajar de manera preventiva. Y bueno, no queremos, hablamos ya de lo que hay, hablamos ya con lo que se nace, con lo que se tiene, pero nosotros siempre somos mucho de ver las cosas de manera positiva, de saber qué es lo que tenemos. Para esto sirve el saber qué es lo que hay atrás de todas estas estructuras, de todo con lo que nacen nuestros pequeños. Pero recuerden que la cuestión biológica Tengo síndrome de Down, no es pero no soy determinante. enfermita. A diferencia de Podemos lo que hacer muchos muchísimo, piensan, el y síndrome de dentro de Down las no se propuestas que considera como podemos una trabajar con nuestros chicos son condición dos fuerte. propuestas básicas, que son, la primera es la rehabilitación La gente, cognitiva. el síndrome ¿A de qué se Down refiere la rehabilitación cognitiva? A trabajar procesos de atención, procesos de percepción y procesos de memoria.
¿Cuándo hay que trabajarlos? Pues desde que nace nuestro chico con síndrome de Down, desde que es bebé, hasta que podamos. Eso es algo fundamental. Muchas veces nos encontramos con el desánimo, el decir, no lo aceptan en la escuela, ya tiene 20 años, no va a hacer una carrera, no lo mando a la escuela. Y es muy importante no dejar que sigan aprendiendo, seguir llevando una rehabilitación cognitiva para poder seguir trabajando la parte de la corteza cerebral que vimos que es la parte que se va adelgazando a través de estos procesos de degeneración. Entonces, trabajar los procesos de atención, los procesos de percepción y los procesos de memoria mediante ejercicios específicos para poder desarrollarlos en una escuela, con un terapeuta, ahorita que estamos en casa, con ejercicios que nos sigan dando cada una de las instituciones educativas a las que podamos pertenecer. Y en segundo lugar, trabajar la reserva cognitiva. Muchos de nosotros ya hemos escuchado hablar acerca de plasticidad cerebral. También tenemos que rescatar el concepto de reserva cognitiva. Hace mucho tiempo se pensaba que las neuronas morían y ya no había más. Surge el concepto de plasticidad cerebral y entonces sabemos que sí puede tomar el cerebro funciones de las neuronas que ya no existen. Y entonces empezamos a trabajar ya con el concepto de reserva cognitiva. La reserva cognitiva es aquello, el equilibrio que hace el organismo o el cuerpo de lo que es el daño neuronal del que ya hablamos, la disminución de neuronas que se da y que existe y que podemos comprobar mediante resonancia qué estructuras cerebrales están afectadas, están disminuidas, pero tenemos otra cuestión que podemos demostrar mediante cuestiones clínicas. Esto es, podemos tener un cerebro muy deteriorado orgánicamente, pero la persona que sigue trabajando estos procesos todavía tiene un equilibrio que se llama reserva cognitiva, donde va a seguir realizando las funciones que antes ya realizaba correctamente. Esto es, la reserva cognitiva nos permite no perder funciones, ¿sí? Seguimos trabajando sobre ellas y las podemos recuperar. Entonces, aun cuando tenemos estructuras disminuidas y estructuras alteradas, podemos, mediante la reserva cognitiva, recuperar esas funciones o, si no recuperarlas, mantenerlas de acuerdo a cada organismo. ¿De qué depende? La primera va a ser los años de escolarización. Ya hay estudios que se han hecho sobre reserva cognitiva, sobre los años de escolarización, depende mucho. ¿De qué depende que mi chico vaya a tener una reserva cognitiva cuando sea mayor, cuando tenga 40 años, cuando ya me preocupe esto? De los años de escolarización que yo le dé. Esto es, cada mañana, mamá, que te levantas para llevar a tu hijo a la escuela, tiene que ver con ese proceso de neurodegeneración. Estás haciendo más lento el proceso de neurodegeneración. Cada mañana que te conectas por Zoom, ahorita que lo estamos haciendo, que no asistimos a clases, estás trabajando para que el proceso de neurodegeneración no avance cuando sea mayor. Y la otra cuestión fundamental, la calidad de vida. ¿Cómo medimos la calidad de vida? Pues mediante ya una escala, ya hay una escala que se realizó en España, donde mediante un cuestionario podemos nosotros medir si mi chico tiene una buena calidad de vida y entonces nosotros podemos tratar de trabajar en ella para que mediante los años de escolarización y una adecuada calidad de vida, entonces podamos tener una buena reserva cognitiva. Entonces nuestras propuestas para trabajar sobre la neurodegeneración en nuestros chicos es mantener la rehabilitación cognitiva y mantener la reserva cognitiva para que podamos tener un buen pronóstico. Su plática está muy Les quiero interesante. presentar Disculpe, su un plática video. está muy ¿Sí? interesante, pero me gustaría pedirle a Yesenia que apagara su micrófono para poderle entender muy bien. Creo que no se ha dado cuenta Yesenia que tiene su micrófono apagado, prendido. Muchas gracias, Yesenia. Está muy interesante su plática, por eso hago el comentario. Gracias.
Gracias, sí. Sí, por ahí hicimos la indicación al inicio de la plática que si podían apagar sus micrófonos. De hecho, todos en nuestros webinars entran con sus micrófonos apagados, pero luego por ahí como que los encienden. Entonces, muchas gracias. Les comentábamos entonces que por aquí les presento un video de una pequeña que tiene 20 años. Tiene no solamente la neurodegeneración regular del síndrome de Down, sino una neurodegeneración de acumulación de hierro en el cerebro, calcificación en ganglios basales. Entonces, bueno, esto es una neurodegeneración no normal en el síndrome de Down, no la presentan todos los chicos. Esto es porque hay una cuestión agregada, pero se ha seguido trabajando con la reserva cognitiva y entonces estamos recuperando esta parte de las matemáticas. Ella era no verbal, tenía un vocabulario de 15 palabras, dejó de hablar, llegó a reconocer números hasta el 15 y ahorita, bueno, lo que estamos trabajando es que ella recupere esta parte del conteo, esta parte de las matemáticas que nos gusta mucho trabajar. Entonces, bueno, que queremos que vean cómo es que ha ido recuperando poco a poco estas funciones, ¿sí? ¿Cómo se llama? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tú dilo, por favor. Tú dilo. 1. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice aquí? 1. ¿Cómo dice mi amor? 1. Di 1. Luego. ¿Qué dice? Luego. ¿Cómo dice? Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Si pudieron ustedes ver en el video, ella sí repite los números al final, está volviendo a verbalizar los números, había perdido la capacidad de poder repetir los números, de poder hablar. Entonces, estamos trabajando sobre la reserva cognitiva para poder no perder esas estructuras, para poder tratar de recuperar, de establecer aunque haya neurodegeneración, eso es algo muy importante. Las enfermedades neurodegenerativas avanzan, siguen avanzando, pero la idea es seguir trabajando para que de una manera lo más lentamente posible se puedan mantener esas estructuras que ya existían, ¿sí? Quisimos hacerlo de una manera breve, quisimos hacerlo de una manera, simplificamos muchos procesos químicos, muchos procesos estructurales. Les vamos a pedir a las personas que quieran profundizar en cuanto a procesos químicos, porque sabemos que esta audiencia es una audiencia muy amplia. Tenemos aquí mamás, tenemos aquí maestros, entonces bueno, por aquí, a los que quieran profundizar en estas cuestiones, en las cuestiones ya químicas, por ahí tenemos archivos que les podemos compartir. Nos pueden mandar un correo electrónico al correo electrónico que aparece aquí abajo para que les compartamos estos archivos, esta explicación de las proteínas, esta explicación estructural y química. También podemos facilitarles, pues, algún otro material que requieran, ¿sí? Nos encuentran en Facebook como Sirius Educación, en Instagram también con el @ como Sirius Educación, y en YouTube subimos estas pláticas que estamos realizando, estos webinars, los estamos subiendo en YouTube para que ustedes puedan, luego nos preguntan si compartimos las presentaciones, las compartimos precisamente en YouTube. Esta plática la vamos a subir próximamente en YouTube, más otras pláticas que realizamos. Tenemos por ahí pendiente una plática de interdicción. Entonces les pedimos por ahí que nos puedan seguir. Vamos.